Hace muchos años, un grupo de gente proveniente de los Andes peruanos decidió seguir las escrituras del Antiguo Testamento y vivir como judíos ortodoxos. A pesar de que no poseían sangre judía, se encaminaron en una larga travesía en búsqueda de una conversión formal al judaísmo. Finalmente, hace 20 años un grupo de 90 hombres y mujeres fueron convertidos por un rabino y enviados a Israel a establecerse en los asentamientos judíos ubicados en los territorios palestinos. Desde ese entonces, muchos más peruanos autóctonos han sido convertidos, algunos luego de tan solo días practicando el judaísmo. Actualmente, existen varios cientos de peruanos conversos viviendo en lo que la comunidad internacional considera asentamientos ilegales en tierras ocupadas. Rolando llegó a Israel en 1991, con la segunda ola de peruanos conversos. Viajando de Jerusalén hacia los asentamientos judíos del banco occidental del río Jordán, pasamos por un control de rutina al atravesar la barrera que separa Israel de los territorios palestinos. Como Rolando es considerado judío, no tiene ninguno de los impedimentos que muchos árabes experimentarían si intentasen cruzar la barrera que la Corte Internacional de Justicia ha declarado ilegal. Procura que no te vean. Mientras Rolando vivía en Perú, él no tenía ningún resentimiento en contra de los árabes. Sin embargo, esto ahora parece haber cambiado. Estamos en la zona norte y ahora puedes ver allá, al frente, el muro que separa las dos ciudades, la ciudad grande de los árabes, llamada Ramallah, y al fondo puedes ver el comienzo de la ciudad de Jerusalén. Si no hubiese ese muro, entonces la cosa sería más difícil. Hubieran atentados terroristas cada minuto, cada día, cada hora. Ese muro impide muchas más muertes. Ellos, como si les inculcaran la muerte, no les importa morirse, explosionar y matar a unos cuantos más. A nosotros no, es al revés. Dios nos dice, escoge la vida, no la muerte. Así como ves a Jerusalén acá, tenemos en la Biblia está escrito, con límites, con señales, todo lo que pertenece al pueblo de Israel. Esto debió ser realmente un paraíso, pero esto es un paraíso con unas cuantas bombas de terror, que se lo malogra y todo eso, y terror por aquí y terror por allá. Por desobedecer. A ver, espérate, ahí te están llamando. שלום עליכם, ברוך השם. אני מספר לו על הקהילה הפרואנית שלנו, וקצת עושים את הטיול שיהיה לו את הרקע מאיפה נמצאים וכו'. תודה, מועדים לשמחה. Me preguntaron qué hacemos. En 1949, el gobierno de Israel proclamó a Jerusalén como su capital. La gran mayoría de la comunidad internacional se rehúsa a reconocer la soberanía israelí sobre la ciudad. Mientras que los centros comerciales, edificios de apartamentos y asentamientos judíos continúan aumentando, para los residentes árabes de Jerusalén
cada día se hace más difícil obtener el permiso para construir una casa y, en muchos casos, hasta permanecer en las viviendas que sus familias han habitado por generaciones. Restricciones de movimiento impiden que los palestinos que viven en el Banco Occidental visiten a sus parientes en Jerusalén. 200,000 settlers in Jerusalem, 13 settlement colonies in Jerusalem, and the Palestinian community are shrinking inside the city, surrounded by settlers. Look at us in Jerusalem. Nobody from the West Bank can come to Jerusalem. The Arab world cannot be in Jerusalem as before. Our tourism is crippled. Our hotels are closed. Our economy does not exist. And we are limited to few numbers, a few institutions, yet we survive under Israeli occupation with dignity and pride and national commitment. La discriminación sistemática en contra de la población árabe en Jerusalén ha sido abiertamente criticada por palestinos y judíos. Recientemente, el profesor estadounidense Elie Wiesel, un famoso sobreviviente del Holocausto, escribió en una carta pública al presidente Obama que Jerusalén pertenece a los judíos y es lo que une a un judío con otro. De acuerdo al profesor Wiesel, en Jerusalén tanto judíos como cristianos y musulmanes tienen total libertad para practicar su fe en sus respectivos santuarios y les está permitido edificar sus viviendas en cualquier parte de la ciudad. Even your own holy places, you cannot get into it until you are searched and naked and submitting all your papers, and you have to be over 50 years old to get into the holy sites. You are facing an apartheid, racist regime governing what is left of Palestine today. La carta de Elie Wiesel al presidente Obama motivó que un centenar de judíos jerusalemitas, incluyendo académicos y activistas políticos, contestasen las afirmaciones ahí vertidas. Luego, un excongresista israelí se unió a la respuesta, sumando sus propios argumentos. A continuación vienen extractos de las cartas de respuesta escritas por dichos prominentes jerusalemitas. Un árabe no solo está impedido de construir donde quiera, sino que podrá agradecer a su Dios si no es desalojado y echado a la calle con su familia y pertenencias. Nuestra Jerusalén está poblada por gente que desea que su ciudad sea un símbolo de dignidad y no de soberbia, inequidad y discriminación. Lo invitamos a nuestra ciudad, señor Wiesel. Aquí será testigo de que, contrario a lo que dicen algunos medios de prensa, a los árabes no se les permite edificar sus hogares en cualquier parte de Jerusalén. Podrá ver la gran inequidad en la distribución de recursos municipales entre Jerusalén Oriental y Occidental. Lo llevaremos a la zona de Sheikh Jarrah, donde familias palestinas están siendo desalojadas de sus casas para dar lugar a un nuevo barrio judío. Nada puede ser sagrado en una ciudad ocupada. No obstante, para Rolando, la santidad de Jerusalén es exclusivamente judía. El lugar más sagrado para nosotros es el templo. El lugar más sagrado para los árabes es la Meca, no aquí en Jerusalén. Si ellos han puesto aquí, y aunque lo hayan adornado con oro a su mezquita, eso no significa que no tenga que salir y desaparecer eso. Para nosotros, el tercer templo baja del cielo, listo, y solamente elimina todo lo que hay acá y queda erguido en toda su magnificencia. From an Islamic perspective, this is Islamic holy sites. Prophet Muhammad in the 7th century came all the way from Mecca to Jerusalem, ascended to heaven, and nobody can deny that. It's over 1 billion people who believes in Allah. You cannot bring faceless, nameless people to convert them in hours, in 1 day or two, to become Jews, at the same time use them to protect what you claim only exclusive Jewishness, and between A and C, educate them that there is no Arabs, no Palestinians, and nobody's here, it should be exclusive there. This is today's problem, and it is a scandal. Rolando me llevó a Efrat, un asentamiento judío ubicado dentro de los territorios palestinos, 10 kilómetros al sur de Jerusalén. Aquí íbamos a encontrarnos con algunos de los otros peruanos conversos. Como tú puedes ver,
El asentamiento judío se diferencia porque tiene los techos rojos. La zona de ella que no tiene techos rojos. Normalmente es una zona árabe, entonces ya sabemos que no debemos ingresar a esa zona porque corres el riesgo de no volver a salir. En Efrat, los peruanos preparan la cancha para un partido de fútbol. Las banderas, camisetas de fútbol y hasta la comida son peruanas. Como están celebrando la Pascua judía de acuerdo a lo que manda la tradición ortodoxa, ninguno de ellos trabajará durante la próxima semana. Yo trabajo solamente con israelitas. Israelíes. Solo israelíes, soy israelíes en el trabajo. Unos cuantos árabes. ¿Su oficio aquí? Construyo casas. Eso se necesita mucho aquí. Sí, eso. Se necesita mucho aquí y gracias a Dios es bien pagado. Sí, sí, es bien pagado, bien pagado. Bueno, Baruch Hashem, bien pagado, el mejor. Sí, gracias a Dios se gana bien, se vive tranquilos, con los hijos, con la familia, alcanza para todas las necesidades. Hay muchas oportunidades más de trabajo que allá en el Perú. Pero las alternativas laborales y oportunidades para prosperar no parecen aplicarse por igual a todos los que viven en la región. En la compañía que nosotros trabajamos no existe ningún árabe, ni ningún chino, ningún tailand, no hay, solamente judíos. Por ejemplo, el que yo trabajo, él quiere dar trabajo a un judío, no a un árabe. Efrat está ubicado frente a los poblados palestinos de Salumuna y Beit Fayar. El periodista palestino Fuad Abu Ghosh me llevó a visitar a los alcaldes de estos poblados. The two hills that you see in front of us are Efrat settlement. It's like the snake around all the settlements in Gush Etzion. She take all the land from Al Khadr and Al Tas, and the wall come and take the other land. We are talking about agricultural land, and added it to the Israeli side. This land where the settlement stands right now is the farming land that used to belong to Salamona, this village, and a few farms that we can see from here belong to these people who lives in this village. They won't be allowed to reach their farm, and also they will be separated from the main road that links between Bethlehem, Hebron, Ramallah. They will be disconnected or cut off from the water wells that they have on the other side that belong to these people. So basically they are scared and concerned about the future is holding for them. Israel keeps mentioning security all the time, and under the name of security, they took all of the Palestinian land. This mountain, where Efrat is built right now, the Israeli Supreme Court had ruled it to the favor of the Palestinians, but the Defense Ministry had broken this ruling, and they took it and they built on it, and they designed the path of the fence, the barrier, under the name of security. This is the green line that separates the West Bank from Israel. But there is a second wall that runs deep inside the West Bank. It runs the distance between here and here about 13 kilometers. These are the lands that have been confiscated by Israel. And you can see the blue dots are the settlements. And they have built the second wall to protect the settlements. Basically, if the farmers want to come to their land, farming land near Efrat, they have to go through the separation barrier. As soon as they see farmers in their land, they will dispatch security forces, they will dispatch security personnel to the scene. These security people would like to check the identity and to confirm that really this man owns this land. And also the security people will be backed up by the Israeli army. And it will take the whole day to confirm and to verify the identity of these people and that they really own this land. Plus, sometimes settlers could join the crowd and they could even make trouble to us. So for now, it's really difficult for us to go there. And plus, for the next time, we'll think twice if we really need this kind of a problem to go back to the farm or not.
Hay veces que los gobiernos en Israel, sobre todo los gobiernos de derecha, quitan tierras a los árabes para hacer asentamientos. No siempre. La mayoría de las veces compran tierras o, como ya usan tierras que no tienen dueño, tierras baldías, o tierras abandonadas muchas veces, ¿no? Pero otras veces las expropian. Y eso es lo que yo creo que no se debe hacer y no se debe permitir. La expropiación de tierras por motivos de seguridad ha afectado de manera dramática el sustento de Salomuna y Beit Fayar. Sin embargo, ningún ataque contra judíos que haya sido reportado se ha originado en estos lugares. He says that the problem with the farming land, that Israel plans for a long future. Basically, there is a strategic plan. They will take the farming land first, but they will prevent the farmers to get to it. Then, until the farmer will give up on it, they lay down obstacles and difficulties, and this is the next step that they will prevent the farmer to come to the farm. And then they lay down caravans. And this is the plan. This is how they confiscate lands gradually. That's how they expand their settlements. En el asentamiento de Long Moré, a pocos kilómetros de Efrat, Rolando me explica acerca de la estrategia de expansión empleada por los colonos. Los religiosos que vivimos en esta zona queremos que el pueblo de Israel se expanda. Así comienzan todos los asentamientos que tú ves aquí. Fueron antes campamentos llenos de barro en invierno, sin calefacción, y poco a poco ahora es casas de 2, 3, 4 pisos, como las ves aquí, con todas las comodidades que tienen. Estas casas de aquí que todavía no tienen techo se están construyendo en un abrir y cerrar de ojos. Es una respuesta a la política americana de Obama, que quiere congelar las construcciones en los territorios. Ni Obama ni 100 presidentes de Estados Unidos van a impedir que Israel siga creciendo. No pueden. Solamente intentan presionar. Y esto es solamente una prueba minúscula de lo que Israel está construyendo. Eso es lo que hace. Cuando más presión tiene Israel, mucho mejor sabe responder. See the way they talk, the vanity, the arrogancy, and they feel themselves super. Nobody can stop an Israeli any place, not even Obama to stop settlement, not even European to stop killing. And you see this wave of Israeli government and Jewish agencies and Jewish lobbies and colonies and settlers and funds coming from Jewish millionaires to take more of the land, to build more colonies and to kick the Palestinians out. Los proyectos urbanísticos y otros negocios judíos continúan proliferando por todo el territorio palestino. Mientras tanto, con su propia economía en situación de crisis, los palestinos no encuentran otra opción sino la de trabajar para sus vecinos judíos. Ellos siempre están buscando trabajar para nosotros. O sea, más que todo en la construcción. En Israel no existen albañiles judíos. La mayoría desea que su hijo sea trabajar en computación, ser médico, ser abogado. La mano de obra fuerte dentro de la construcción y todo eso son de los árabes. En Israel es el único lugar en el mundo donde, por una parte, hay dos cosas. Ellos ganan el dinero y, en cierto modo, sus sueños, que esa casa que ellos construyen ganando el dinero para un judío sea de ellos en el futuro. Es algo que es incomprensible, entonces ellos no lo hacen con odio, sino lo hacen con, vamos a decir, con un poco de esperanza que algún día esa casa va a ser de ellos. We have to admit publicly and officially and all levels that the Palestinians shot themselves in the foot by building the settlement because there was no other option for them for earning their lives under occupation. They were living in the prison culture, cut off from everybody, surrounded, sealed, and the only option for them to survive in the prison culture, either you build here and there for your own survival, or you'll become a slave in your own community, which means waiting for humanitarian aid and support. We have more than 50% of our society were unemployed, poverty, and scattered in the villages. On the top of that, believe it or not, these people were not allowed to cultivate their own land.
and the only thing was offered to them is to build something. And these buildings, they took it for granted that maybe this is American fund for two-state solution, for coexistence, for sharing the land. Pero las esperanzas de que se cree un Estado palestino independiente parecen cada día menos realistas. Los obstáculos encontrados por los palestinos no solo conciernen al cultivo de sus tierras, en algunos casos también se les ha prohibido manejar los negocios que han estado en manos de sus familias por varias generaciones. We're approaching Beit Fajjar now. Beit Fajjar is famous with its cutting stone factories. La producción de la piedra de Jerusalén, que caracteriza la mayoría de construcciones en la ciudad histórica, ha sido tradicionalmente la principal fuente de ingresos para los habitantes de Beit Fajjar. This one here is also shut down because of the restriction on getting the stone. Fuimos a visitar una de las canteras ubicadas en las afueras de Beit Fajjar. Como muchas otras canteras y plantas para el cortado de piedras que han operado en esta zona por siglos, esta también ha sido recientemente clausurada. كنا نعمل بالشغل روحنا على البيت فثاني يوم في الصباح فجأنا على تقريبا الساعة 5 بأن الجيش الإسرائيلي اقتحم المحجرة في منطقة خلة هجي. فلما جينا على منطقة خلة هجي بالنسبة عشان المعدات نحكي مع الجيش الإسرائيلي منعنا نحكي معهم. They came with almost 20 jeeps to this area. They confiscated all of the equipments and they took the equipments to their position, and he was told that this is an Israeli area. He have no right to be here. Basically, this document explained that they have taken 2 digging machines and 1 compression machine. The only reason it was given is that because of this location of the land here, it fell in an area called C, which is Palestinian occupied by Israel. They are controlling this area. They must provide licenses. Even though he owns the land and he got the deeds, and this land is belonged to his grandfather, so he can show documents that he owns the land, but they want to take it to themselves, so that's why they took over the equipment. They asked him to pay 70,000 shekel, equivalent to $20,000, in order to release the equipment that he owns. El área C abarca casi el 60% de los territorios palestinos y se mantiene bajo total control del gobierno y el ejército israelí. En esta área se ubican todos los asentamientos judíos, además de grandes porciones de territorio que se consideran zonas de amortiguación, destinadas a proteger los asentamientos y carreteras de posibles ataques palestinos. El gobierno de Israel continúa expandiendo los asentamientos ilegales en el área C, mientras que gradualmente aumenta las restricciones de acceso para los palestinos. نسبة البطالة أصبحت عالية في البلد سببين فيها، السبب الرئيسي أن مادة الخام بطلت تتوفر لمصانع الحجر، والسبب الثاني هو تصدير البضائع المنتجة من مصانع الحجر أصبحت بصعوبة. فإحنا بالنسبة لنا كشعب فلسطيني الاحتلال كان له تأثير كبير في وجود بطالة عندنا، وفرض علينا قيود وأشياء كبيرة جدا. والله أنا بالنسبة لي بناشد هذول الناس اللي بيجوا من برا إنهم ما يصدقوا الدعاية الإسرائيلية، حيث إن الوطن هذا في شعب موجود، في شعب صاحب أرض، في صاحب حقوق، حرم من أرضه، حرم من التنقل. اللي وضعت جدار أول جدار ثاني لمناطق سي مناطق إيبا، فيعني قسموا الوطن الفلسطيني لقطع متفرقة. Nosotros hemos venido a Israel con un espíritu de amor a Dios, a la tierra y a sus leyes. Vivimos de acuerdo a sus leyes. Este fue nuestro compromiso. Y quiero decir al mundo que nosotros hemos venido a quitar terreno ni un metro a nadie. La tierra en que vivimos es la tierra de Israel, que Dios le prometió a Abraham y a su descendencia. Los árabes por el momento son aves de paso que con el tiempo tendrán que dejar que Israel se extienda a sus fronteras originales. En el año 1947, las Naciones Unidas le otorgan a Israel el beneficio de retornar a su tierra, de tomar posesión de su tierra. Pero ¿qué encuentra acá? Invasores. ¿Quiénes? Los árabes que no son de su tierra.